Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y nos encontramos hoy en este video tutorial. Muchas gracias por darle clic a este video y aprender muchas cosas nuevas más sobre Excel. Vamos a responder una pregunta que nos hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo exportar, o si se podrían guardar los gráficos, no exportarlos, si se podían guardar los gráficos de una hoja o el gráfico que se encontrase en una hoja como una imagen dentro de una carpeta en el sistema operativo que el usuario pueda seleccionar. Bien, la respuesta a esto es sí se puede hacer, obviamente, pero con macros. Vamos a hacerlo con macros. ¿Listo? Voy a ir bien despacito para que tú no te pierdas y puedas entender el paso a paso de lo que vamos a realizar en este video. Y desde luego decirte anticipadamente que puedes descargar este archivo de Excel con el código para que tú mismo observes cómo se puede hacer y a su vez también lo estudies para que te quede en tu conocimiento y te sirva para el futuro en nuevas aplicaciones que desarrolles con Excel. Perfecto, mira, lo que vamos a hacer inicialmente es insertar un gráfico nuevo, o más bien, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a programar es activar la pestaña Programador. Mira, esta pestaña que yo tengo aquí en mi archivo de Excel. ¿Cómo activamos la pestaña Programador? ¿Cómo sacamos esta pestaña dentro de la cinta de opciones? Muy sencillo. Venimos aquí a Archivo, luego a Opciones y posteriormente en donde dice Personalizar cinta de opciones, vengo a la parte derecha, fíjate, y activas la parte que dice Programador o bien dice Desarrollador. La tildas para que te quede marcada y le das clic en el comando Aceptar. Como yo ya lo hice, fíjate que me aparece aquí Programador y posteriormente nos dirigimos al grupo Código. Este grupo que tenemos acá, que es el más importante de toda la herramienta o de toda esta pestaña, y seguidamente le damos clic aquí en este comando que dice Visual Basic para aplicaciones. Mira, perdón. Este es el entorno de desarrollo integrado, el IDE o entorno de desarrollo integrado. Fíjate, muy sencillo. Entonces vamos a ir a la interfaz de usuario y ahora sí vamos a hacer lo primero que yo quería hacer, que en este caso era insertar un gráfico. Vamos a hacerlo inicialmente con un gráfico para que tú veas lo sencillo que es, en donde le preguntemos al usuario: oye usuario, dame una ruta para yo guardar el gráfico que voy a acabar de insertar o que yo tengo dentro de una hoja. Y bien, a lo último le hacemos una pequeña mejora a la macro para insertar el resto de elementos de gráficos que se encuentren en una hoja, iterando por la colección de objetos gráficos que existan dentro de la hoja. Esto te lo voy a explicar más adelante, así que no hay ningún problema. No te estreses, dale una oportunidad a este video. No voy a comenzar sin antes decirte: ser resistente, resiste y quédate en el video, porque es la única manera de entender, que veas, analices el código, lo intuyas. Una vez haga esto, pues una vez hagas tú esto, ya tienes la propiedad de decir entendí. Cuando tú lo escribas nuevamente ya lo comprendes y ya lo puedes aplicar en otra tarea diferente. Bien, vamos a hacerlo con calma. Mira, voy a seleccionar estas dos columnas que tienen aquí los 12 meses del año, enero a diciembre, y un montón de valores. Y posteriormente vengo acá a insertar e inserto un gráfico, por ejemplo, de barras. Mira, un gráfico muy sencillo que en este caso tenga las ventas. Fíjate, ventas por mes, y lo voy a colocar acá en negrita, pero le voy a poner una fuente negra. ¿Listo? Y lo voy a alinear manteniendo la tecla Alt oprimida. Esto simplemente lo hago yo por estética para que cuadre el gráfico dentro de toda la hoja, dentro de toda así la hoja. Oprimo Alt del teclado, fíjate, Alt, y luego con el mouse ajusto a la grilla de la celda, luego vengo acá y ajusto a la grilla de la celda, y luego vengo acá y ajusto a la grilla de la celda, y listo, y ajusto a la grilla de la celda. Ya tengo el gráfico. ¿Yo le puedo colocar nombre a un gráfico? Claro que sí, yo le puedo colocar nombre a un gráfico. Entonces fíjate, si yo llego y le digo acá, toco este gráfico y le digo acá, mira, quiero colocarle un nombre a este gráfico que se llame Mi Gráfico 1 y le doy Enter. Fíjate que en este caso, cuando yo haga referencia a cada uno de estos gráficos que no van a aparecer en el cuadro de nombre, pero cuando yo lo toque, fíjate cómo va a aparecer. Entonces imagina
que yo llego y le digo, por favor, déjeme ver el gráfico 1, mira cómo se selecciona. Listo, mira. Yo he hecho previamente o le he colocado nombre previamente a todos los gráficos de este libro, pero simplemente para hacer un ejemplo. No es necesario colocarle nombres o cambiarle los nombres a los gráficos, a menos de que quieras insertar uno solo en particular. Ya tienes que identificarlo mediante un nombre. Fíjate, este se llama mi gráfico 1, este se llama mi gráfico 2, este se llama mi gráfico 3 y este se llama mi gráfico 4. Vamos a trabajar con este gráfico. Mira, yo lo voy a deseleccionar, voy a colocar la celda activa por acá y voy a entrar al IDE de Visual Basic para aplicaciones. Una manera, si se te llega a cerrar esto, para que no vayas a la pestaña programador y le des clic aquí en el comando Visual Basic, es oprimiendo la combinación de teclas Alt F11. Mira, muy sencillo. Entonces vienes y oprimes Alt F11 y abres el IDE. Dentro del entorno de desarrollo integrado, vienes e insertas un módulo nuevo. A mí, por lo general, cuando yo trabajo, cuando yo trabajo en un módulo o en un Excel que esté en español, porque me gusta más trabajarlo en inglés, cuando yo tengo un módulo, cuando yo tengo un Excel, una versión de Excel que trabaja en español, fíjate que el módulo aparece con tilde. Yo siempre le cambio el nombre a todo lo que en el lenguaje de programación tenga una tilde, porque es más fácil para el compilador entender cada uno de los argumentos, expresiones, sentencias, objetos, variables, entre otros. Entonces yo simplemente, para evitar esa tilde, por eso siempre llamo al módulo mi módulo. A este caso, en este ejemplo, le voy a llamar mi módulo. Fíjate que no tiene tilde y yo le pongo nombre. Por lo general en el desarrollo yo le coloco nombres descriptivos a los módulos según el código que yo vaya a escribir dentro de ellos. Bien. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear un procedimiento. ¿Cómo creamos nosotros un procedimiento? Mediante la palabra clave sub. Es decir, aquí le decimos, por favor, Visual Basic, créeme una subrutina. Y él me dice, bueno, dame el nombre. Él me dice, dame el nombre porque necesito ponerle un nombre a esa subrutina. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, exportar gráfico o exportar gráficos. A lo último la acomodamos como tú quieras llamarla. Y lo primero que quiero que hagas es que le pongas lógica al asunto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos guardar un gráfico como una imagen dentro de alguna ruta, una carpeta específicamente, donde nosotros le digamos o el usuario le diga que guarde estos gráficos como una imagen? Lo primero que nosotros tenemos que hacer desde luego es pedirle al usuario que nos dé una ruta para poderlo guardar. Si no, ni modo, no podemos guardar nada porque no tenemos un lugar donde almacenarlo. Entonces, le vamos a crear en esta subrutina una variable mediante una cadena de texto que se llame sRuta, y esta S pequeñita en minúscula quiere decir que es un string, es decir, una cadena de texto. Por tal motivo, la declaro bajo el tipo de datos string, es decir, que almacena cadenas de texto y se llama ruta. Esta S quiere decir que esta variable que yo creé, ruta, es un string, entonces sRuta como del tipo de datos string. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a pedir al usuario nuestra ruta o cómo le vamos a pedir al usuario esa ruta para que él vaya y guarde o la almacene y guarde cada uno de los elementos de gráfico, pero como una imagen? Mira, dentro de Excel hay un objeto que es el file diálogo, que en este caso, fíjate, si yo llego y le digo aquí, por favor, archivo abrir, fíjate que si yo le doy a examinar, aquí se abre un diálogo. Mira, un diálogo que se llama abrir. Y yo puedo seleccionar aquí mediante este árbol, agarrándome del directorio o agarrándome de este diálogo, yo puedo acceder a todos los directorios del sistema operativo, es decir, un diálogo o un formulario completamente construido que yo puedo reutilizar directamente desde el IDE o entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. ¿Cómo lo vamos a llamar? Muy sencillo. Voy a crear una construcción with and with, en este caso para no repetir tantas veces una sentencia que involucre un objeto, no repetirla en diferentes sentencias, sino acortar mucho las líneas de código. Para eso me sirve una instrucción with and with. Entonces le voy a decir, por favor, con el objeto application que representa toda la aplicación de Excel, fíjate, application con doble P que representa toda la aplicación de Excel, quiero que me llame a la propiedad file diálogo, es decir, una propiedad que es capaz de devolver
un objeto de tipo diálogo, es decir, un diálogo o un formulario que ya está previamente diseñado por el sistema operativo y yo lo puedo reutilizar. Fíjate que cuando abro paréntesis o antes de seguir, esta propiedad retorna un objeto. Dentro del objeto aplicación, que también es otro objeto, nos va a retornar un objeto de tipo diálogo. Cuando yo abro un paréntesis, él me dice, mira, ¿qué tipo de diálogo quieres de estos 4? ¿Quieres el diálogo que sirve para guardar como, el que sirve para abrir que te mostré ahorita, o bien el que me permite seleccionar, o aquí el que me permite picar un folder, o en este caso un directorio o una carpeta, o el que me permite seleccionar un archivo directamente, un picker file o un file picker? Entonces yo le digo, no, yo quiero una ruta de carpeta. Mira, entonces yo le digo aquí folder picker y es prácticamente MSO file dialog folder picker, es decir, el formulario que representa un archivo que es una carpeta, un directorio dentro del sistema operativo que el mismo usuario va a seleccionar. Entonces yo le doy un enter, fíjate, y ya el width se cuadra con azul y la estructura queda ahí esperando. Entonces yo vengo y le digo, en este caso, ciérreme la estructura con en width y listo. Y vengo y le doy un enter. Ya tengo mi estructura hecha. ¿Qué le voy a acomodar yo a ese cuadro de diálogo? Le voy a acomodar la propiedad título, es decir, un título descriptivo que yo le pueda colocar más amigable, que no simplemente me diga seleccione una carpeta o me diga Microsoft Excel o en este caso me traiga otro. Mira, voy a mostrar aquí el método show, voy a llamar el método show. Y fíjate que si yo corro esto aquí con F5, ahí me van a salir unos errores porque no estoy mandando ninguna cadena. Fíjate que me aparece aquí abrir archivo, porque es el diálogo de seleccionar una carpeta. Y no me dice nada, pero yo puedo configurar el título del formulario, puedo configurar este botón de aceptar, puedo configurar la ruta, puedo configurar dónde se desencadena, puedo configurar varias cositas de este formulario. Si le doy aquí X o cerrar, pues ahí se descarga, no hace absolutamente nada porque no hemos configurado gran cosa. Pero prácticamente este diálogo lo que me permite es capturar una ruta de un directorio que el usuario elija mediante el formulario en la parte derecha en el árbol de todo el proyecto que tenga, en este caso, el sistema operativo del usuario en donde esté instalada el Excel en donde se corra la macro. Bien, entonces imagine por ejemplo que yo acá en el título le digo, por favor seleccione una carpeta, por favor seleccione una carpeta. Vamos a colocarlo bien. Una carpeta, por favor. Seleccione una carpeta, por favor. ¿Listo? Y le voy a dar un enter y ya queda el título del file diálogo mediante esta instrucción with and with. Fíjate, aquí accedo directamente a la propiedad title. Si yo no tengo este with, me toca escribir nuevamente application.filedialogo.mso filedialogo folder picker en cada una de las sentencias que yo vaya escribiendo dentro, pero en este caso, como le puse aquí una estructura with and with, simplemente el punto indica toda esta sentencia que la voy a repetir antes de esta propiedad title. Listo, entonces, ¿qué más le vamos a configurar? Le vamos a configurar el nombre del botón y en este caso le voy a colocar al nombre del botón, por ejemplo, dele clic aquí. Entonces voy a colocar clic aquí. Listo, perdonen las tildes, no me gustan las tildes para nada dentro de un lenguaje de programación o cuando estoy programando, así que no pongo ninguna de ellas acá dentro del IDE o cuando estoy en las líneas de código programando no coloco tildes. Listo, entonces si aquí va una tilde, pues ahí se irá la tilde o se irá sin tilde. Listo, entonces, ¿qué llevamos de momento? Pues simplemente aquí le dijimos que en este caso me tire este diálogo y me le cambie el título y coloque seleccione una carpeta por favor y después en el botón que no me escriba aceptar sino clic aquí, que lo vaya cambiando. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo lance el cuadro de diálogo? Van a suceder dos cosas. Si cuando se lanza el cuadro de diálogo la persona le da clic en el botón aceptar, que va a cambiar el nombre y se va a llamar clic aquí, el cuadro de diálogo va a lanzar un valor que es igual a -1, es decir, que el usuario seleccionó una carpeta y posteriormente dio clic en el comando aceptar o en el que yo configure en este nombre del botón. Si por el contrario le da cancelar, el valor devuelto va a ser un 0, va a ser devuelto un valor de 0 que yo puedo reconocer
como que el usuario canceló el cuadro de diálogo. Entonces yo aquí simplemente le voy a establecer una condición mediante la instrucción if then else, en donde le voy a decir: cuando tú me muestres el diálogo mediante el método show y me devuelva un valor de -1, quiere decir que el usuario sencillamente seleccionó una carpeta y le dio clic en el comando aceptar. Perfecto. Entonces vengo y le coloco aquí. ¿Y qué pasa si no? Pues si no, en este caso, prácticamente me cancela el cuadro de diálogo. Si el método .show, después de que el usuario seleccione una carpeta y le dé clic en aceptar, me devuelve el valor de -1, ingresa a esta partecita de la estructura de código, ingresa toda esta partecita. Pero si en este caso cancela el cuadro de diálogo, entonces devuelve un 0, que no va a ser igual a -1, y ¡pum! Por tanto, viene aquí a la parte falsa. Entonces, yo vengo y aprovecho y le digo: mira, MSGBox, ya lo vamos a probar, y le voy a lanzar un mensaje en pantalla que le diga: no seleccionó una ruta, no seleccionó una ruta, coma, no se exportará el gráfico o los gráficos. Entonces coloco: no se exportará el gráfico, ¿sí? Vamos a colocar aquí: no se exportará el gráfico, y si colocamos varios, pues simplemente tú cambias el mensaje. Le voy a poner un punto. Fíjate lo que va a suceder. Una vez, en este caso, si el usuario cancela el cuadro de diálogo, pues yo le digo: sálgase de la rutina, no haga más nada. El usuario no quiere guardar nada porque no está seleccionando una ruta. Y muy sencillamente aquí llego y le digo: si el usuario selecciona una ruta y le da clic en el comando aceptar, entonces en esta variable de tipo string llamada sRuta, yo voy a guardar la ruta que el usuario haya seleccionado en el árbol derecho del cuadro de diálogo. Recuerden, en la parte derecha de ese cuadro de diálogo está todo el directorio o el árbol de todos los directorios del sistema operativo. Mis documentos, escritorio, disco C, un montón, imágenes, videos, un montón de cosas. Ahí está toda la ruta del directorio que puede tener el sistema operativo. Entonces yo le digo: mira, deme la primera que haya sido seleccionada. Es decir, selecciono la propiedad select items y le digo: devuélvame una sola de todas las que tenga seleccionadas o las posibles que pueda seleccionar. Listo, mira, voy a aplicar esto o voy a ejecutarlo acá con F5 o con este cuadrito o con este play. Fíjate lo que sucede. Y yo puedo seleccionar una ruta. Mira, vengo y le digo acá escritorio, y yo tengo aquí, en este caso, este es el workbook 755. Voy a seleccionar este workbook 755 y le doy, mira, que dice clic aquí, cambió el título: seleccione una carpeta por favor, y aquí clic aquí, ya no dice aceptar. Entonces yo vengo y le digo escritorio, vengo y le digo 755 y le doy clic aquí. Mira lo que pasa, no hizo nada. Claro, porque aquí está la ruta guardadita. Lo que hizo fue seleccionar la ruta, le di clic en el comando aceptar y ¡pum! Me almacenó la ruta dentro de la variable sRuta. Ahora bien, venga, para que no te pierdas, mira lo que voy a hacer. MSGBox sRuta. Mira lo que voy a hacer. Vengo y vuelvo y lo ejecuto, fíjate, y selecciono nuevamente la carpeta 755 que está en el escritorio, que es el nombre de referencia de este video. Mira, cuando le doy clic aquí me dice selecciona una carpeta por favor. Ya la seleccioné 755 y le doy clic acá y mira lo que me devuelve: C2.user Harmo, que es el usuario Harmoncada de este sistema operativo, desktop, que es escritorio, y luego workbook 755. Le doy clic en el comando aceptar y efectivamente esa ruta quedó bien almacenada dentro de esa variable, o la ruta quedó bien almacenada dentro de esta variable de tipo string mediante la propiedad select items en el ítem número 1. Ahora bien, suponga por ejemplo que después de lanzar esta macro, después de lanzar este diálogo, vengo aquí y le digo cancelar, o bien le doy a esta X de cerrar. Cualquiera de estos dos botones le dice al método .show que devuelva un valor de 0, y como es diferente de 1, me dice no seleccionó una ruta. No se exportará el gráfico, es decir, se corre la parte falsa. Y luego finaliza la rutina. Ahora bien, cada vez que lancemos el cuadro de diálogo no le vamos a mostrar la ruta al usuario. Ya la tiene seleccionada, no es necesario volver a mostrársela. Yo te la mostré aquí para que tú entiendas que vamos a tomar dos vías. Si se selecciona la ruta y se le da a aceptar,
O bien, si se presiona cancelar o la X, hace otra cosa diferente. Bien, ya seleccionamos la ruta. Ya tenemos, mediante estas líneas de código, la ruta almacenada en esa ruta, o bien frenamos el procedimiento si el usuario cancela el cuadro de diálogo y decide que no quiere exportar ninguna imagen. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a validar esta S ruta o esta cadena de texto y le vamos a preguntar si esa ruta es diferente de un vacío, entonces venga papá y haga algo. Voy a finalizar aquí la rutina con if y le digo, por favor, si esta S ruta llega a esta instancia después de esta línea de código diferente de vacío, quiere decir que el usuario seleccionó una carpeta y le dio clic en el comando aceptar y llegó cargada con un string súper largo que tiene que ver con la ruta que él eligió para exportar las imágenes. Entonces esa ruta, que es esta variable, va a ser diferente a un vacío que estoy denotando mediante un par de comillas dobles. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues muy sencillo, vamos a crear una variable mediante la palabra reservada DIN, pero en este caso no la creamos acá porque necesitamos aquí, una vez se valide, crear un nuevo espacio en memoria para almacenar el objeto gráfico que yo necesito exportar a la carpeta. Entonces, como es un objeto, vengo y le coloco el acrónimo O y después le coloco gráfico. Mira, muy sencillo. ¿Y de qué va a ser o de qué tipo de objeto va a ser ese gráfico? Va a ser del tipo charObject, que es un objeto de tipo gráfico dentro de Excel. Recuerda, un gráfico dentro de Excel se carga inmerso dentro de un objeto charObject o dentro de un chart, un object char o un charObject. En este caso, el gráfico ahí se encuentra inmerso. Es decir, mira, este sería el gráfico, este sería el gráfico y se encuentra dentro de un rectángulo o una forma que Excel lo reconoce como un objeto de tipo charObject. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, venimos aquí y creamos nuestra variable. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar a ese objeto charObject el gráfico que nosotros necesitamos exportar. Entonces, como nosotros queremos exportar este gráfico que se llama uno solito, de momento vamos a insertar uno solo, este gráfico se llama mi gráfico 1. Mira, voy a copiar este nombre con control C para no irme a equivocar, le voy a dar un escape y posteriormente un escape para deseleccionarlo y vengo al IDE y le digo en este caso, por favor, asígnele mediante la palabra reservada set, que quiere decir asignarle el objeto a una variable de objeto y especifico nuevamente mi variable de objeto que se llama objeto gráfico. Le digo, asígnele el gráfico que está corriendo en la hoja activa donde tú ejecutes la macro, es decir, ActiveShed. Y ya te explico algo. Si yo en este caso corro la macro en esta hoja, pues esta sería la hoja activa. Entonces la macro, como yo la voy a correr desde un botón que yo vaya a insertar, por ejemplo, en esta hoja, o bien desde este cuadro de diálogo, la hoja activa va a ser donde se encuentra el gráfico. Entonces yo vengo y le digo, mira, vete a la hoja activa mediante la propiedad del objeto application llamada ActiveShed, que me devuelve un objeto de tipo worksheet que representa una hoja dentro del libro de Excel. ¿Y cuál va a representar? Pues la hoja donde se ejecute la macro en un momento determinado. Y como yo voy a colocar un botón dentro de esta hoja, pues esta va a ser la relación. Así evito identificarla con el nombre, bien sea desde la interfaz de usuario o bien desde el entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Yo le digo ActiveShed y posteriormente le digo accedamos por favor al objeto colección charObjects. Vamos a colocarlo bien, que este tecladito no me deja. Le voy a decir charObjects, así, y accedo a la colección. ¿Qué quiere decir charObjects? charObjects quiere decir la colección de objetos gráficos existentes dentro de la hoja. Una colección tiene muchos elementos, pero del tipo especificado dentro de la colección. Entonces, esta colección va a tener muchos elementos de tipo gráfico y va a tener tantos como tenga la hoja. Si tiene uno, la colección va a tener un solo elemento. Si tiene 2 gráficos o 3 gráficos o 4 gráficos, entonces la colección dinámicamente los reúne a todos y los selecciona mediante un índice o bien mediante su nombre. Entonces,
Como yo necesito exportar mi gráfico 1, pues yo vengo y abro un paréntesis y un par de comillas dobles y cierro el paréntesis y le digo, mira, de toda la colección de estos 4 objetos gráficos, yo quiero exportar mi gráfico número 1. Así, tal cual, mi gráfico número 1 lo copio con control C y lo desactivo o lo deselecciono y vengo y lo pego acá. Y él le asigna, de toda la colección, va y saca únicamente el que diga o el que se llame mi gráfico 1 y dice, ya tengo un objeto charObject, uno solo, de toda la colección. ¿Qué hago? Asígneselo a la variable de objeto gráfico. Y él dice, listo, asignado porque tengo la palabra reservada set. Ahora bien, vengo y configuro a ese ruta. De momento, ese ruta tiene una carpeta nada más. Es decir, hasta donde el usuario haya seleccionado la carpeta. Entonces, suponga, por ejemplo, mira, vamos a crear una carpeta nueva acá que se llame, en este caso, mis gráficos como imagen. Mis gráficos como imagen, voy a dar un enter, fíjate, o coloco aquí gráficos como imagen, no mis gráficos, sino gráficos como imagen. Y fíjate que en este caso, si vengo al IDE, yo le voy a decir a ese ruta que me vaya y me lleve directamente hasta la ruta que seleccione el usuario. Entonces yo vengo y le digo, fíjate, voy a imprimir aquí con MSGBox, vengo e imprimo a ese ruta, vengo y le imprimo y corro esta macro y llego y le digo aquí macros, exportar gráfico, ejecutar y vengo al escritorio y vengo a la carpeta 755 y selecciono gráficos como imagen. Fíjate la ruta que me está devolviendo, C2 puntos, user, Harmo, desktop, Workbook 755, gráficos como imagen, es decir, llega hasta la carpeta nada más que seleccione el usuario. Entonces, vengo al IDE y le digo, voy a reciclar esta variable sRuta, vengo y le digo aquí, sRuta va a ser igual a esa misma sRuta, ¿listo? Y le voy a concatenar, en este caso, un guión o le voy a concatenar una barra invertida mediante un par de comillas dobles. Fíjate, esto es un slash, una división. Me toca concatenarle dentro de la ruta el contra slash. Tienes que verificar con qué teclas lo sacas. No es simplemente un slash el que sacas con la división del teclado numérico, o bien creo que está encima de la 7 del teclado numérico, con Shift 7. Tienes que colocarle el contra slash, creo que es un alt, se puede sacar con una combinación de alt no sé qué, creo que es alt 92 o alt 74, no recuerdo cuál es. Tienen que buscarlo y colocan el contra slash para seguir anexando más caracteres o una ruta específica, es decir, el nombre del archivo. Y llego y le digo, por favor, el nombre del archivo se va a llamar como se llame el gráfico, que en este caso está almacenado dentro de este objeto gráfico, y vengo y le devuelvo la propiedad nombre mediante la propiedad name. Le devuelvo el nombre mediante su propiedad name. Y posteriormente le concateno una extensión. Le digo, tú vas a hacer JPG, es decir, una imagen de tipo JPG. En otras palabras, tomo la variable ruta hasta donde esté construida este momento, que llega hasta la carpeta, y le concateno a esa misma variable un contra slash, le agrego el nombre de la imagen mediante el objeto gráfico y la propiedad name, y después le agrego la extensión con .jpg o bien puede ser .png, la que tú quieras exportar. Él lo exporta en el formato especificado y cuando tenga toda la ruta armada, pum, vuelve y se la coloca a esa ruta y reciclamos la variable. Y seguidamente pues le decimos al objeto gráfico, mira, objeto gráfico, vengo y le digo acá, le voy a dar un enter a esto, ahí me va a saltar un error. O no me saltó, le voy a dar un enter para identificar aquí la declaración de la variable y vengo y le digo objeto gráfico, tomo a mi objeto gráfico que es esta variable de tipo charObject y le digo por favor acceda al gráfico al interior, no al rectángulo grande sino al interior, y ese gráfico va a tener un método que se llama export. Mira, un método porque está como verde, entonces le digo export y él me va a pedir un file name, es decir, un nombre de archivo con la ruta completa. Y yo le digo, mira, guárdalo en esa ruta. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Le quitamos ese espacio, fíjate, y ahora venimos para acá, para el libro de Excel, y vengo acá y mire, verifico la carpeta, no tiene nada. Me voy hacia atrás, vengo al Excel y le digo, por favor, córrame la macro, exportar gráfico, pum, ahí exportó.
Se corre la macro, vengo y le digo, por favor, envíela a la carpeta gráficos como imagen. Le digo clic aquí, listo. Vengo a la carpeta, le doy clic y mira dónde está la imagen. Le doy doble clic y mira, ahí se guardó, en este caso, mi gráfico como un gráfico de tipo JPG. Vamos a ver si tiene la extensión por acá. JPG, mira, JPG se guarda con su tamaño normal, 520 por 288, se guarda el gráfico. ¿Listo? Voy a eliminarlo. Bien. Tenemos la carpeta nuevamente vacía, fíjate. Y tú me dices, Andrés, qué feo o qué maluco tener que saberse el nombre de los gráficos. Y yo te doy la razón en este caso. Sí, es difícil reconocer cada gráfico por su nombre. ¿Por qué no los exportamos todos? Y después seleccionamos cuáles de ellos eliminar. Entonces vengo, mira. Esta instrucción no la voy a eliminar, la voy a comentar para que no se corra y te la voy a dejar ahí para que tú la estudies, ¿listo? Y vengo y sigo escribiendo más sentencias de código. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una variable auxiliar para que me guarde una ruta alternativa que va a contener una ruta específica para cada uno de los gráficos que existan dentro de la hoja, es decir, que se vayan iterando uno por uno y cada uno tenga la misma ruta que seleccione el usuario. Es decir, creo una variable auxiliar que tome esa ruta original y le añada un nombre específico con una extensión específica a cada uno de los gráficos. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, mira. Creo aquí mediante DIN otra variable que se llame ruta, pero la coloco de tipo auxiliar y la declaro no como un árbol tribute control, sino como una variable de tipo string. Listo. Y le voy a dar un enter. Fíjate, muy sencillo. Y creo una variable auxiliar. Ahora, ¿qué le digo? Voy a recorrer toda la colección de objetos gráficos mediante un bucle for each next que me permita iterar por cada uno de los gráficos uno por uno de una manera dinámica, muy rápida, a la velocidad del procesador. Entonces le digo for each para cada uno de estos objetos gráficos que se encuentren dentro del char objects, es decir, reutilizo esta variable llamada objeto gráfico y le digo cargue cada uno de los gráficos dentro de esta variable que se encuentren dentro de la colección chart objects con S, porque es toda la colección. Le doy un enter y lo que hace el bucle, voy a colocar aquí next objeto gráfico, listo. Y lo que va a hacer prácticamente la colección es que va a tomar esta variable llamada objeto gráfico, que es del tipo char object, es decir, uno solo, y la va a utilizar acá para recorrer dentro del bucle cada uno de los elementos que se encuentren dentro de la colección de objetos gráficos que estén dentro de la hoja. Perdón. Bien, amigos, continuemos. Ahí qué pena, fue una llamadita. Entonces vamos a seguir rápidamente. Entonces, para no irme a perder dentro del hilo, fíjate, voy a utilizar esta variable llamada objeto gráfico que tengo aquí declarada bajo el tipo char object, es decir, un solo gráfico para el objeto, y voy a utilizarla para que esta colección mediante el bucle me vaya devolviendo en cada ciclo un objeto gráfico que se va a cargar dentro de la variable. Y dentro del ciclo o dentro de cada bucle yo le voy diciendo, por favor, sáquele el nombre, construyamos una ruta nueva y vaya y almacénelo en la carpeta que escriba el usuario. Cuando termine de hacer eso para el primer gráfico, vaya después para el segundo, luego para el tercero, así hasta cuantos gráficos existan dentro de la hoja. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, le decimos a esa ruta auxiliar, por favor, quiero que seas igual a esa ruta y posteriormente le concateno, en este caso, un contraslash para especificar el nombre del archivo. Llego y le coloco otro ampersand y mediante un par de comillas dobles aquí ya le concatené el contraslash y le digo accedamos al objeto gráfico que tengo iterando en cada uno de los ciclos y calcúlele, por favor, mediante la propiedad name, calcúlele el nombre para que construya la ruta completa con el nombre del archivo y seguidamente coloquémosle o pongámosle una extensión .jpg, listo, y le voy a dar un enter, listo. Ahora sí, llego y le digo objeto gráfico .chart, por favor, accedamos al gráfico para acceder
al método export y después le paso a ese ruta auxiliar. Listo. Bastante sencillo. ¿Qué hacemos con esta sentencia? Pues básicamente lo que te dije. Iteramos cada uno de los elementos gráficos que existan en la hoja y a cada uno de ellos le construimos una ruta específica mediante la ruta general que selecciona el usuario, en donde le vamos a poner el nombre específico que tenga cada gráfico con su extensión y seguidamente lo exportamos en la carpeta donde el usuario nos haya dicho. Mira, muy sencillo. Venimos acá y voy a insertar, por ejemplo, una autoforma. Vengo aquí y le digo, insertemos esta autoforma pequeñita. Voy a colocarle así esto y le voy a editar texto y le voy a colocar exportar gráficos. Exportar gráficos. Listo. Y vengo y le voy a cambiar la fuente aquí. Me voy a demorar un toque. Open Sans. Centro. Lo pongo en negrita. Listo. Y le voy a colocar 12. Y vengo aquí con este gráfico. Y lo voy a colocar como por acá. Vamos a ver si se deja. Voy a ponerlo por acá. Exportar gráficos. Listo. Y vengo y le voy a asignar la macro. Que en este caso escribimos que se llama exportar gráfico. Fíjate. Y si yo le doy clic acá. Mira. Aquí es un CharObjects dentro de el Active Sheet. No la hoja activa. Se me olvidó calificar la hoja. Lo detengo. Y acá mira. Fíjate. Me equivoqué. Objeto gráfico dentro del CharObjects. Pero ¿de qué hoja? Entonces yo le digo dentro de la hoja activa. Active Sheets. Active Sheet. .charObjects. Listo. Vengo y detengo. Guardo. Vengo a la interfaz de usuario y le digo por favor exportemos los gráficos. En este caso a la carpeta gráficos como imagen. Le doy clic aquí. Listo. Yo creo que ya se tuvo que haber corrido eso a la velocidad del procesador. Y voilà, tenemos gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y gráfico 4. De una manera bastante sencilla. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y gráfico 4. Imagina que tengas un montón de gráficos y necesites mandar un correo electrónico o necesites hacer algo con ellos. Sacarles un pantallazo, recortarlos, hacer un montón ahí de cosas manuales. Hombre, ¿qué va? Te escribes la macro, exportas todos los gráficos y ya los tienes en formato JPG o bien PNG para que te los lleves a donde seas como objetos independientes de imagen que describan también del mismo modo la información. ¿Qué tal te pareció esta macro? Por favor, déjame en la caja de comentarios si esto te es útil, si quieres más videos de este tipo de Visual Basic para aplicaciones, valga la redundancia, con aplicaciones prácticas que podamos hacer con muy pocas líneas de código. En este caso, te expliqué esto, me tomé el tiempo para explicarte el detalle de cada una de estas líneas de código, tanto propiedades como métodos como objetos, para que tú entiendas lo sencillo que es programar, y más en este lenguaje de Visual Basic para aplicaciones que es procedimental. No es ni siquiera un lenguaje orientado a objetos como Python o como otros lenguajes, que en este caso son un poquito más complejos de entender, pero acá fíjate, este procedimiento fue bastante sencillo de hacer. Espero que me hayas entendido, si no, pues mil disculpas por ello. Por favor, déjame en la caja de comentarios si quieres que te siga enseñando más trucos, más aplicaciones prácticas que podamos ejercer mediante código VBA en nuestros libros de Excel para sacarle el máximo provecho, porque la verdad de eso se trata el lenguaje de programación, para sacarle el jugo a Excel y sacarle lo máximo para entender los datos y poder tomar buenas decisiones. Mis amigos, un abrazo grande, me despido, espero que lo hayan entendido y como digo siempre, nos vemos parceros en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto.